Bueno, la primera parte de la cual les voy a hablar son las otras fuentes de las obligaciones que las vamos a tener en el tomo 1 a partir de la página 91 y en el tomo 2 a partir de la página 503, ¿sí? Y en cuanto a la segunda parte de lo que les voy a hablar, que son las disposiciones generales del Código Civil y Comercial en materia de obligaciones, lo vamos a encontrar en el tomo 1 en página 445 y en el tomo 2 en página 235 en adelante, ¿sí? Les hago esta salvedad, ¿por qué? Porque todo lo que les voy a explicar hoy, ¿sí?, están en ambos tomos, ¿sí?, y en distintas partes. Van a ver que el libro no va por orden de acuerdo al programa, así que lo van a tener que encontrar. Bien. Bueno, antes que nada, quiero que hagamos, o sea, que sepamos a dónde estamos parados, ¿sí? Hoy estamos en la cátedra de obligaciones y está bien, vimos que es una obligación y todo lo demás, pero ¿dónde estamos? ¿Sí? Si yo acá le pongo persona, bienes, hechos y actos, ¿le suena algo? Libro primero. Bien, perfecto. ¿Es el libro primero de qué? Del Código Civil, ¿bien? ¿Y acá qué le suena cuando hablamos de persona, bienes, hechos y actos? Cuando hablamos de esto, ¿qué tendrá que ver con lo que nosotros venimos hablando de obligaciones? Los elementos de la obligación. Perfecto, perfecto. ¿Quién habló? Muy bien, muy bien. Entonces, persona, ¿qué elemento sería? El sujeto, bien. Ahora, ¿los bienes? El objeto. ¿Y los hechos y los actos? La causa fuente, perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en privado 1 hemos desarrollado bien, porque ustedes seguramente ya lo han estudiado con los profes, todo lo que van a ser los elementos de la obligación. Ahora bien, estos elementos que decimos que son de la obligación, ¿son elementos de cualquier relación jurídica o no? En el caso de la fuente, la causa fuente de la obligación. Sí. Los actos jurídicos de la causa fin. Bien, bien, bien. Bien. Ahora, si yo les digo, a ver, voy a hacer para acá. Relación, ¿es igual a relación jurídica? ¿Cuál es la diferencia? Una está tutelada por el derecho. Bien. A uno le importa el derecho y a la otra no. Sí, yo puedo tener una relación de compañerismo, una relación de amistad y al derecho no le va a interesar. Al derecho le va a interesar las relaciones jurídicas, aquellas en virtud de las cuales surjan consecuencias, ¿sí?, o algún conflicto donde el ordenamiento jurídico tenga que intervenir para solucionarlo, ¿sí? Entonces, la relación jurídica, ¿solamente son las obligaciones? No. ¿Qué otras relaciones jurídicas tenemos? De familia. Bien. Relaciones jurídicas podemos dividirlas en dos. Relaciones de familia está bien, pero eso es una subclasificación. ¿Qué otra más? O sea, tenemos las relaciones de familia, las obligaciones. ¿Qué otras relaciones o situaciones jurídicas conocen? Patrimoniales o extrapatrimoniales. Bueno, ahí quería llegar, ¿sí? Las relaciones jurídicas se dividen en extrapatrimoniales y patrimoniales. ¿La obligación cuál es? Patrimoniales. Patrimonial, bien. ¿Es la única relación jurídica patrimonial que existe? ¿La obligación? ¿Qué otra relación jurídica patrimonial existe? Los derechos legales. Bien, bien. Acá en los patrimoniales tenemos tres. La obligación, que también son llamadas como De crédito. derecho creditorio o derechos personales. Bien. Entonces, ¿qué más dijimos? ¿Otra relación jurídica de carácter patrimonial? Derechos reales, perfecto. Y acá los autores hacen la salvedad que ya no sería una relación jurídica, sino una situación, porque va a manifestar mi posición frente a una cosa, ¿sí? Ya no hay una relación entre dos sujetos, sino una situación de una persona sobre un objeto. Situación jurídica. Bien. Y la tercera, ¿alguien se anima a decir? Los derechos, ¿cómo? Intelectuales, perfecto.
Entonces, y las extrapatrimoniales, ¿qué era lo que teníamos? Familia. Relaciones de derecho de familia y las que engloban derechos personalísimos, donde el patrimonio no es lo esencial, ¿sí? Acá vamos a ver que todas las relaciones jurídicas patrimoniales tienen un objeto que es susceptible de apreciación económica, ¿sí? Que si se incumple la obligación, se puede dar el equivalente de ese objeto en dinero. No así en las extrapatrimoniales, que tienen unas características más específicas y por eso lo van a tratar en otras materias, ¿sí? Como derecho de familia. Bien, entonces, nosotros estamos acá, ¿sí? Ustedes están estudiando una relación jurídica patrimonial. Hasta ahí todo claro, ¿bien? Entonces, todo lo que hace al libro, el libro 2, ¿qué es lo que vendría a ser? Una relación jurídica, ¿pero de qué? Extrapatrimonial. Bien, y el libro 3, ¿qué es lo que va a tratar? Claro, relación jurídica patrimonial, entre paréntesis, la obligación. ¿Por qué? Porque el libro cuarto, ¿qué es lo que va a tratar? También una relación jurídica patrimonial, pero ya acá vamos a hablar precisamente de los derechos reales, patrimonial. Acá, derechos reales. Que en realidad acá la doctrina empezó a decir que es una situación jurídica y ya no una relación. Hay varios autores que todavía lo siguen manifestando como relación, dependiendo si estamos en el lenguaje interno o externo, pero que ya vimos eso, así que no me voy a detener en eso. Bien. Acá, ¿qué más tenemos en el libro tercero? Vamos a hablar sobre las obligaciones en el título 1 y a partir del título 2, ¿qué es lo que vamos a tener? Bien. ¿Cuál en específico? El contrato, perfecto. El contrato. Y después vamos a tener ¿cuál? Claro, bueno, acá en el contrato vamos a tener distintas subdivisiones, ¿sí? Que hace el código en cuanto a capítulos, lo va a tratar a los contratos en particular, contratos de consumo, en fin. ¿Y después qué otra fuente? La otra fuente de la obligación es el título 5. Bueno, otras fuentes de las obligaciones. Bien, entonces, esto van a ser la causa fuente de esta obligación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy son la causa fuente que está contenida, ¿sí? En el libro 3, como el contrato, como la fuente por excelencia de las obligaciones. Y después van a ver que vamos a desarrollar una por una las otras fuentes de las obligaciones que estipula el código. Bien. Bueno. Otra fuente de las obligaciones. Bueno, algo les habló la doctora Sofi en la clase pasada. ¿Cuáles eran las fuentes de las obligaciones en lo que se acuerdan de historia? ¿Se acuerdan o no? Bien. Bien, el contrato y los delitos. Bien. Claro, dependiendo de la historia van a ver que distintos autores, no sé si se puede mover por acá, a ver, con Gallo teníamos el delito, el contrato y después englobaban otras como fuentes varias. Después con Justiniano el delito, el contrato, el cuasi maleficio, el cuasi excontractual y así. Distintos autores han ido definiendo de dónde iba a salir la obligación, ¿sí? Porque para que uno esté obligado sí o sí tiene que existir una causa, ¿sí? Si no existe una causa no existe la obligación, ¿sí?
Hemos leído el artículo donde dice no hay obligación sin causa. Y eso les tiene que quedar sumamente claro porque ustedes, siempre que se les presente un ejemplo o algo, tienen que ver los elementos. Ah, está bien, hay sujeto, hay objeto, bien. Ahora, el vínculo sí, porque este le debe a tal, bien. Ahora, la causa, ¿de dónde salió esa obligación? ¿De dónde surge? Y vamos a ver de dónde. Bien. De Edad Media. Bien. Bien, quiero que leamos el... Acá tengo otra idea. El 257. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Es cortito. Hecho jurídico. Bien. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien. ¿Escucharon todos? Hecho jurídico es el acontecimiento, ¿sí?, que conforme el ordenamiento jurídico produce nacimiento, modificación o extinción. Y está bueno lo que hace acá el código, porque dice, produce este nacimiento de relaciones o situaciones, ¿sí? Entonces nos está diciendo el código, acá nos volvemos al libro 1, cuando hablamos de hechos, y nos dice que los hechos, o sea, aquel acontecimiento que surja en el mundo, puede producir consecuencias jurídicas, ¿sí? Porque puede dar nacimiento, modificación o extinción, ya sea de relaciones jurídicas o de situación jurídica, ¿sí? Por eso acá dice relaciones o situaciones jurídicas. Bien, esto también lo vieron en Derecho Privado 1. ¿Qué eran los hechos? Lo que le acabo de decir, un acontecimiento. ¿De dónde proviene? Perfecto. Entonces, yo tengo un hecho que proviene de la naturaleza o del hombre. Un hecho de la naturaleza puede producir una consecuencia jurídica, puede dar lugar a un nacimiento de una obligación o de una situación, por ejemplo, un derecho real. Sí, bien. Entonces de acá pueden surgir obligaciones o derechos reales. Y por un hecho del hombre, también. Y estos hechos, los del hombre, ¿cómo se clasifican? Voluntarios e involuntarios. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la voluntad? ¿Qué es lo que hace que un acto sea voluntario y otro que no? Perfecto. El voluntario va a tener discernimiento, intención y libertad. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Todo esto lo que estamos haciendo es para ir a la causa fuente, ¿no? No nos vayamos de tema sin saber a dónde estamos. Bien, entonces, puede dar nacimiento a una obligación, un hecho natural o un hecho del hombre. Un hecho del hombre podría ser voluntario, ¿sí?, donde haya tenido la intención, haya actuado con discernimiento y con libertad. ¿Cómo podría ser involuntario? Por un hecho involuntario, ¿puede nacer una obligación? Sí. Ahora, ¿qué otra clasificación tenemos? Lícito e ilícito. Tanto los voluntarios como los involuntarios pueden estar contra la ley o pueden estar de acuerdo a la ley, ¿sí?, que la ley prevea ese comportamiento o ese hecho que ha acontecido, ¿sí? Entonces, ambos pueden dividirse en lícitos o ilícitos. Bien. Un hecho del hombre ilícito, ¿cuál puede ser? Un hecho del hombre ilícito que ha actuado con voluntad, o sea que ha tenido la intención de ir contra la ley, ¿cómo se llama? Un delito. Claro, y tiene dolo. Un delito. Bien. Y un hecho del hombre que ha actuado con voluntad y que es de acuerdo a la ley, acto jurídico o
Simple acto, perfecto. Y acá le estamos dando un repaso para que ya vayan directamente a los que no... Simple acto. Los que no rindieron, que vayan a rendir directamente privado 1. Bien. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre simple acto y acto jurídico? Uno tiene la intención de producir una consecuencia jurídica y el otro lo produce por la ley. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Bien, acá el acto jurídico decíamos de que no es tan necesario la causa fuente, pero la causa ¿qué es necesario para el acto jurídico? La causa fin, ¿sí? El acto jurídico siempre tiene una finalidad, ¿sí? Entonces, este fin es el que tiene como fin inmediato hacer nacer una obligación o un derecho real, ¿sí? O puede ser nacer, modificar o extinguir derechos reales. Fin, hacer, nacer. Bueno, no sé para qué les escribo acá si no van a ver nada, pero bueno. Hacer, nacer, relaciones o situaciones jurídicas, porque también estamos hablando de derechos reales. Hacer, nacer, modificar o extinguir. Bien. Bueno, también transmitir, pero bueno, ustedes ya saben. Y el simple acto no es que tiene el fin. No hay fin. Surge de la ley. Todo lo que la ley no prohíbe. Bien, todo lo que la ley no prohíbe se supone que está permitido. Bien, bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, las obligaciones o los derechos reales van a nacer, ¿sí? Ya sea de actos jurídicos, ya sea de simple actos, ya sea de hechos del hombre, lícitos o ilícitos, ¿sí? Hasta ahí, bien. Bueno, ahora vamos a esto. Si yo les digo que la fuente por excelencia es el contrato, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué sería el contrato de todo esto, clasificación de hechos que vimos? Un acto jurídico. Bien, bien. El contrato sería un hecho del hombre voluntario, lícito, y es un acto jurídico, ¿por qué? Porque tiene como fin hacer nacer una obligación. ¿Sí? Esa sería la respuesta completa. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto al contrato, no sé si les puse contrato, bueno, acá no sé qué puse, a ver. Es un hecho, cualquier acontecimiento que sucede en el mundo material. Es un hecho, cualquier acontecimiento de la naturaleza de la persona que sucede en el mundo de la materia y produce consecuencias jurídicas. Ah, bueno, acá había dos, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Qué es? ¿Es un hecho de la naturaleza o del hombre? De la naturaleza. Surgió y produció distintas obligaciones. Y esto, por ejemplo, un asesinato, ¿qué sería? Un delito. Bien. Un hecho del hombre voluntario, ¿por qué? Porque se actúa con dolo, con la intención. Bien. Bueno, y ahora vamos a la clasificación que queríamos. Entonces, el contrato ya dijimos lo que es, ¿sí? Ahora vamos a las otras fuentes de las obligaciones, ¿sí? Las obligaciones pueden nacer de un hecho ilícito, de gestión de negocios, de enriquecimiento sin causa o de una declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Estos a grandes rasgos. Van a ver que adentro de cada uno puede haber otros. Chicos, cuando tengan alguna duda me paran o si no entienden alguna letra también me avisan. Bueno, vamos al hecho, bueno, el hecho ilícito ya lo tenemos más o menos desarrollado, ¿sí? El hecho ilícito puede ser voluntario como puede ser involuntario. Eso les pregunto, ¿cuál puede ser un hecho involuntario, ilícito? Un accidente de tránsito. ¿Y un accidente de tránsito genera una obligación? ¿Sí? ¿Por qué? Perfecto. Y ahí al hecho ilícito nos vamos a relacionar con el artículo 1750. A ver, ¿quién lo puede leer al 1750?
Bien, 1750. ¿Alguien voluntario que tenga discernimiento, intención y libertad para leer el artículo? Daños Bien. causados por actos involuntarios. Sí. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad que aplica a los dispuestos del artículo 1742. Continuamos. El acto realizado por quien sufre. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza. Bien, entonces, si yo causo un daño, ¿sí? A raíz de un acto involuntario, voy a ser responsable y voy a tener que reparar ese daño, ¿sí? Pero en la segunda parte del artículo, ¿qué dice? Si hay una fuerza irresistible, o sea, yo estaba acá, vino alguien, me pechó y eso hizo que yo rompa algo de vidrio de un comercio, ¿sí? Profe, ¿eso no sería un caso fortuito? Si alguien vino con la intención de empujarme, y bueno, esa persona tuvo la intención de empujarme, ¿sí? Entonces no es un caso fortuito. Si una avalancha de gente, sí puede ser un caso fortuito. Claro, a ver, vamos a leerlo de nuevo. El acto realizado por quien sufre una fuerza irresistible, o sea, yo no la pude parar. Irresistible para la persona que se siente presionado. No genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de lo que corresponde a título personal a quien ejerce la fuerza, ¿sí? La persona que me empujó tiene la responsabilidad de reparar lo que yo rompí, ¿se entiende? Bien. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que el hecho ilícito puede ser voluntario o involuntario. Cuando es involuntario, estamos hablando de la responsabilidad civil 1750. Involuntario, acá sería. Lícito, lícito, sí. Involuntario, acá. Ilícito. 1750. Bien. Yo no sé. Bueno, esto es el contrato. Bien. Ahora vamos a ir a la declaración unilateral de voluntad. ¿Qué creen que sería, de acuerdo a esta clasificación, la declaración unilateral de la voluntad? ¿De la naturaleza o del hombre? Del hombre. ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Bien. ¿Lícito o ilícito? Lícito. Bien. ¿Un ejemplo? Hay una sola declaración, sí. Porque acá cuando hablamos de acto jurídico o de simple acto, vamos a también tener presente cuando hay un consentimiento de dos voluntades o cuando hay una sola, ¿sí? En el caso de la declaración unilateral de voluntad, en principio hay una sola, ¿sí? Como les hablaba Sofi en la clase anterior, tenemos una relación jurídica que surge con uno de los sujetos que está indeterminado, ¿sí? Pero esa indeterminación no es para siempre, sino que en algún momento se va a definir, ¿sí? En la declaración unilateral de voluntad, una persona se obliga por sí misma, ¿sí? Pero todavía no sabe frente a quién, ¿sí? Y esto lo podemos tener, por ejemplo, como acto jurídico en el testamento. ¿Por qué? Porque va a reunir las formalidades, ¿sí? De un acto jurídico. O también cuando hablamos sobre una promesa al público, ¿sí? Una promesa de recompensa o una oferta al público. A ver, ¿a dónde les puedo escribir eso? Yo creo que podemos borrar acá. Bueno, esto está re claro. Entonces vamos a poner otra fuente. Declaración
Entonces puede ser entonces un testamento, puede ser una oferta al público, puede ser una promesa de recompensa. Ay, qué calor que hace, chicos. Bien, bueno, un testamento dijimos que era un acto jurídico. Ahora, una oferta al público. ¿Cuál sería? Todos los anuncios que ponen los supermercados, ¿sí? Para que una oferta al público tenga un efecto de obligarse, ¿sí? Que el supermercado quede obligado, es necesario que tenga una fecha, o sea que la oferta es de tal fecha a tal fecha, cuál es el precio, cuál es el objeto que esté individualizado. Y si yo voy como, si yo voy a comprar como consumidor, el supermercado está obligado a vendérmelo a ese precio que publicó, ¿sí? Bueno, esa sería una oferta al público. Y una promesa de recompensa, lo que hablaba, así. Sí. Perfecto. ¿Quién es el que se obliga y quién sería el deudor de esa relación jurídica? Perfecto, perfecto. Entonces, si aparece alguien con el objeto extraviado y reúne las condiciones, o sea, es el mismo objeto que estaba buscando la persona, tiene derecho a exigirle a este que publicó la recompensa que le pague la recompensa, ¿sí? Lo que había anunciado como recompensa. Sí. Acá también podemos hablar de acreedor y deudor. Claro. ¿El acreedor sería el que da la recompensa o sería...? El que da la recompensa sería el deudor. Está indeterminado el acreedor. Está indeterminado el acreedor. Siempre que hay una obligación, hay acreedor y deudor. Nada más que puede ser que uno de los dos polos no esté determinado todavía. Pero siempre hay acreedor y deudor, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Siempre hay un objeto y siempre hay una causa fuente. Si les preguntan cuál es la causa fuente, es la oferta al público o es la promesa de recompensa, ¿sí? Son causas fuentes que están establecidas en el Código Civil. Porque acá, volvemos al libro 1, nos decía de que van a nacer todas las relaciones jurídicas, van a nacer a partir de un hecho, ¿sí? Y si nos vamos a qué es la declaración unilateral de la voluntad, ¿sí? Es un hecho, ¿sí? Es un hecho voluntario, es un hecho lícito porque está conforme a la ley, ¿sí? Entonces siempre partan de acá, del libro 1. ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando alguien publica que busca trabajo, ¿podría ser considerado una declaración unilateral de la voluntad? Que está como ofreciendo su propio servicio. Ofrece su propio servicio, pero no hay una obligación. A ver, yo lo que estoy buscando ahí es el carácter pecuniario, o sea, en cuanto a la promesa de recompensa hay un objeto, ¿sí? O sea, la recompensa en sí es algo de carácter pecuniario, o sea, es algo valorable en dinero. En cuanto al servicio, si yo me ofrezco como ama de casa, mi servicio tiene el precio de 3.000 pesos la hora. Ahí ya le estoy dando un carácter pecuniario a esa prestación que yo estoy como deudor, ¿sí? Ofreciendo, ¿sí? Y si alguien como acreedor dice, bueno, yo te contrato, tiene que cumplir con esto. Podría tratarse, la verdad que es un ejemplo como que no sería el caso por el carácter pecuniario, porque por lo general nadie se obliga a decir el precio de mi servicio, ¿sí? Pero, bueno, podría ser, ¿sí? ¿Qué validez tiene la fe de ratas en la oferta? ¿Cómo? ¿Qué validez tiene la fe de ratas en la oferta que hago al público? ¿Qué validez? Y la validez de acuerdo a la fecha. ¿A eso se refiere usted? Por ahí publican una oferta o algo y después de invito en otro lado fe de ratas, me ofrece simplemente o mismo lo tienen ahí adentro del supermercado. ¿Qué validez tiene? No, o sea, si está publicado, yo tengo como consumidor todas las herramientas para exigirle al supermercado que cumpla con esa prestación. ¿Vale? Sí. Eso pasa
cobran más. Te cobran, por ejemplo, si estás con descuento, te cobran sin descuento. Cosas así. Sí, y a veces se cubren el decir, ah, no, pero era viejo, ahora tenemos un precio nuevo. Y claro, y en el precio que yo estoy viendo no está la fecha. Entonces, sí. El filtro de la publicidad, ¿vos? La publicidad engañosa es una cuestión y la fe de yate es otra. La fe de yate integra la oferta, ¿sí? O sea, lo que vos publicás y lo integrás después es un todo, ¿sí? Y la publicidad engañosa es una cuestión de derecho del consumidor que va por otro lado, no va tanto por aquí, ¿sí? Son dos cuestiones diferentes, tienen que quedar claras. Como una pregunta, pero son dos cuestiones diferentes, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Yo? Sí. ¿Qué es un fe de rata? ¿Qué es un fe de rata, Emma? Una fe de yate es un error que se publica en la publicación original, por ejemplo. Por ejemplo, vos querés ofrecer 20.000 por una mascota y sin querer ofreciste 2.000, bueno, fe de yata es un cero, o sea, cuando la fe de yata es una cuestión meramente material que no modifica la sustancia de lo que vos estás diciendo. No, por ejemplo, 20.000 a 2.000 hay una fe de yata, pero si vos decís, ofrezco 20.000 y de pronto salís ofreciendo un auto, eso no es una fe de yata, eso es una oferta totalmente nueva. Pero la oferta original, la fe de yata, se integra en un todo y el deudor está obligado a cumplir eso, por más que esté disgregado en lo original y la fe de yata, pero un todo, al está obligado. Acá, quiero que volvamos al 1800. ¿Alguien voluntario lo puede leer? Artículo 1800 del Código Civil y Comercial. ¿No hay voluntarios? 1800. Sí. Regla general. La declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se le aplica subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Perfecto. Bien. Bueno, estas son las disposiciones generales, ¿sí? Acá lo que nos dice el código es que la declaración unilateral de voluntad efectivamente causa una obligación, ¿sí? Y que esta obligación surge ya sea de la ley o de los usos y las costumbres, ¿sí? Y si se dan cuenta, el título del capítulo es declaración unilateral de la voluntad, pero después como sección, ¿sí? Tienen promesa pública de recompensa, que es lo que estábamos hablando. ¿Quién se anima a leer el 1803? 1803, obligatoriedad. El que mediante anuncios públicos promete recompensar con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento del público. Perfecto. Otro ejemplo de promesa de recompensa, aparte del extravío o sea, yo doy una recompensa si alguien encuentra lo que se me extravió. Aparte de ese ejemplo podemos tener el ejemplo de una maratón, por ejemplo, donde yo, organizador de la maratón, publico que el que realice 42 kilómetros y llegue en primer lugar se va a ganar 100.000 pesos, ¿sí? Yo como organizador quedo obligado, ¿sí?, a que lo que resulte de la maratón, o sea que si llega la primera persona, bueno, a esos kilómetros, cumple todos los requisitos que he establecido, le tengo que dar los 100.000 pesos, ¿sí? ¿La fe sería lo mismo en un caso de secuestro o piden una recompensa? Claro, ahí ya estamos hablando de algo ilícito, ¿sí? Porque acordemos, ¿no?, que la declaración unilateral de voluntad está como algo lícito, ¿sí? Y ya en un secuestro ya sería ilícito, o sea, por lo tanto, no va a generar una obligación para que, o sea, yo, está bien, alguien secuestró a alguien, me pidió como recompensa, yo le di la recompensa, pero no es que esa persona, o sea, no es que el secuestrador está obligado a darme la recompensa porque estamos hablando de un ilícito, que todo es, en el marco de un delito, claro, todo va a volver a su sitio una vez que se encuentre quién ha sido el autor del delito y se haga responsable, ¿sí?, del tema, bueno, de la sanción penal que corresponde. Bien, en la sección 2 teníamos promesa pública de recompensa, en la sección 3 concurso público. Bueno, ¿alguien se anima a leerlo? Hay
Pero el tema es que el secuestro está bueno para que entiendan cuál es la licitud del interés del acreedor. ¿Quién preguntó Acá, ella. ¿Escuchás? Está bueno para que entiendan todo el tema de la licitud, ¿no? Porque si vos tenés una prestación que es patrimonialmente valorable y un interés ilícito, como en ese caso, no hay objeto. Y si no hay objeto, no hay obligación, porque el objeto integra, por eso es que es importante que tengan en cuenta el objeto, tanto conducta como interés, forman parte de la estructura. Cuando el libro les dice estructurales internos, no le está diciendo solamente una definición conceptual, le está armando la estructura del vínculo de manera tal que si alguno de estos elementos falta, no podemos hablar de una obligación. En ese caso, como el interés es ilícito, porque es un delito, no habría una obligación propiamente dicha. O sea que está bueno para que vayan viendo cómo se va estructurando a partir de los elementos y la necesidad de que todos los elementos tengan las características que vamos viendo, porque si no, no podemos hablar de un vínculo obligatorio. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces, puse promesa de recompensa. Acá también tenemos concurso público. Y también estarían acá adentro el tema de los títulos valores, que algo también hablaron la clase pasada. ¿Saben qué son los títulos valores? De todas maneras van a tener una materia que va a ser precisamente para estudiar los títulos valores, pero por ejemplo un cheque, un pagaré sería un título valor, ¿sí? Es un papel mediante el cual yo me obligo a pagar tanto dinero, ¿sí? Entonces ahí yo soy deudor, pero todavía, por ejemplo, si es un título al portador, todavía no sé bien quién va a recibir el dinero, ¿sí? Hasta que se individualiza cuando yo le entrego a tal persona y esa persona va a extraer el dinero de la cuenta, que yo ahí manifesté en el título. Bien, entonces, declaración unilateral de voluntad. ¿Estaría claro hasta ahí? Continuamos. Bueno, la gestión de negocios. ¿Qué creen que sería la gestión de negocios en este? ¿Es un hecho o no es un hecho? Sí. ¿Del hombre o de la naturaleza? Del hombre. Bien, ¿voluntario o involuntario? Claro, ¿tenemos cuántas voluntades? En realidad ahí vamos a tener una, pero bueno, me estoy adelantando porque todavía no se los expliqué. ¿Y es lícito o ilícito? Lícito porque está contemplado en el ordenamiento jurídico. Bien, entonces, en la gestión de negocios vamos a encontrar que, alguien va a estar obligado porque se entrometió, ¿sí?, en asuntos de otro, ¿sí? Yo le pagué, llegó la factura del agua y sé que mi vecino está de viaje, ¿sí? Como sé que está de viaje y le van a cortar el agua, yo fui y como tenía que pagar mi factura, le pagué la de él también, ¿sí? Yo hice una gestión pensando en el interés de este dueño del negocio, que sería mi vecino, ¿sí? Yo me entrometí en sus asuntos y realicé un gasto, ¿sí? O una diligencia, una gestión, que implica que después él me pague por haberle realizado esa gestión, ¿sí? Que me devuelva lo que yo gasté para pagarle la factura y la diligencia, si es que me tuve que, por ejemplo, si era lejos, irme a pagar el agua, me pague el viático que implicó que yo llegue hasta el lugar y pague, en fin, ¿sí? Vamos a leer el artículo de la gestión de negocios. ¿Alguien lo puede leer? ¿Cuál es? 1781. 1781. Bueno, 1781, perdón. ¿Lo pueden leer? Sí, sí. Definición. Hay gestión de negocios cuando una persona
Bien, este vecino no estaba obligado, ¿sí?, a realizar el pago, sin embargo lo hizo, y lo hizo pensando en cómo actuaría el dueño del negocio, ¿sí? El dueño del negocio también pagaría, ¿sí? Si le hubiera llegado la factura, también pagaría. Entonces él se entromete y realiza la gestión de acuerdo a la intención que tendría el dueño del negocio. Y eso lo resalto porque es la diferencia que ustedes van a ver después con el empleo útil. Bien, bueno, esto va a generar obligaciones, ¿sí? Genera la obligación de que, bueno, más o menos ya les dije, pero que el dueño del negocio después le tenga que pagar los gastos que realizó, que este mismo que hizo la gestión actúe con diligencia, trate de hacerlo bien al negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque también va a ser responsable en caso que haga mal las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en un edificio y bueno, me doy con que el cartero le quiere dejar una intimación o una intimación de una tarjeta de crédito, supongamos, a un vecino, ¿sí? Entonces yo digo, no, ya veo que nadie le contesta, se la recibo yo y yo le voy a dar a mi vecino. Bueno, yo asumí la gestión oficiosamente, nadie me obligó a hacerlo. Pero la cuestión es que yo me olvidé después de dárselo y nunca le avisé porque tenía mil cosas en la cabeza y nunca le dije. Y resulta que después el vecino se da con que le clausuraron la tarjeta de crédito, tiene que pagar intereses, en fin. O sea, yo le produje un daño, yo quise hacer algo bueno y me salió mal. Entonces, yo que quise hacer un buen acto, pero me salió mal, voy a ser responsable por no haberle dado, ¿sí?, a tiempo esa factura o esa intimación que le tenía que llegar a él. ¿Sí? Sí. Profe, ¿qué acciones surgen ahí de la gestión de negocio? Bueno, las tenemos acá. Bueno, acá no dice de la acción, pero bueno, dice cuáles son las obligaciones. En el 1782, obligación del gestor. El gestor está obligado a avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la gestión y a aguardar su respuesta, siempre que esperarla no resulte perjudicial. B. Actuar conforme la conveniencia y a la intención real o presunta del dueño del negocio. Yo que ustedes resalto esto, ¿sí? El inciso B es muy importante. El C, continuar la gestión hasta que el dueño del negocio tenga la posibilidad de asumirla por sí mismo o, en su caso, hasta concluirla. D, proporcionar al dueño del negocio información adecuada respecto de la gestión. Una vez concluida la gestión, rendir cuentas al dueño del negocio. Bueno, de todas maneras acá es todo el articulado les va a ir diciendo punto por punto cuál es la responsabilidad de cada uno. Después tenemos la responsabilidad del gestor por culpa, que es algo que les decía, que cuando no actúa el gestor diligentemente. Si alguno de esos incisos no se cumple, no está obligado, digamos, el dueño del negocio de cumplirlo. Claro, no estaría obligado y el dueño del negocio podría exigir los daños, que lo indemnice por el daño de entrometerse en algo que no era suyo y encima causarle un perjuicio. De entrometerse en algo que no era suyo está contemplado en la ley, o sea que lo puede hacer cualquier persona. El tema está cuando le genera un daño, le genera un beneficio y actúa. Esto de actuar conforme a la intención presunta del dueño del negocio es muy importante, ¿sí? Y acá es donde quiero que hagan la distinción, porque muchas personas se confunden con el tema del empleo útil. Bueno, el empleo útil es muy parecido a la gestión de negocios. Yo la voy a poner acá también, empleo útil. Y voy a señalar, a ver, no sé si ponen. Bueno. Acá actúo de conformidad a la intención presunta del dueño del negocio. Y acá en el empleo útil voy a actuar
de conformidad o en contra de la intención presunta del dueño del negocio. Pero ¿por qué preguntó de las acciones? Ah, las acciones, acá. 1185, vas a ver todos los incisos y las diferentes obligaciones como doctor, de reembolsar, de daños, de todo lo que obviamente quedan obligados si la gestión es conducida útilmente. Si es conducida útilmente, ahí tienes en todos los incisos las acciones que pueden surgir de esto. Pero no es un contrato, así que acciones de cumplimiento y cumplimiento no hay, porque no es un vínculo contractual. Pero vos tenés las diferentes acciones en el 1785. Eso es. Bien, y otra cosa importante que esto, estamos hablando, que tanto la gestión de negocio como la declaración unilateral de voluntad no son un contrato. ¿Por qué? En el contrato hay consentimiento, ¿sí? Hay un acuerdo de dos partes. Acá no hay acuerdo, ¿sí? Acá hay una sola parte y acá también hay una sola que después vamos a ver si el dueño del negocio estaba de acuerdo o no, pero en principio la obligación surge sin necesidad de la otra voluntad. Con una sola voluntad ya surge la obligación. Bueno, y acá, cuando vamos al empleo útil, les estaba diciendo la diferencia, que es, el empleo útil es lo mismo que una gestión de negocios, ¿sí? Una persona se entromete en el asunto de otra, ¿sí? Pero ya sea para generar, o sea, va a actuar de acuerdo a la intención o en contra de lo que ya sabe que consideraría el dueño del negocio hacer, ¿sí? Les doy un ejemplo. A ver, creo que actuar de conformidad o en contra de la intención presunta del dueño del negocio. Sí. ¿Y por qué lo puede hacer en contra, en este caso, en el empleo útil? Porque hay una utilidad pública, ¿sí? Esto lo vemos debido a que existe una utilidad pública. O sea, una utilidad donde a la generalidad de las personas les crea un beneficio, ¿sí? Pero puede haber alguna persona que diga, no, yo no quiero eso, no quiero ese beneficio. Pero como es algo de utilidad pública, sí lo puede hacer y sí surge una obligación. Les hago un ejemplo así lo puedan graficar mejor. Por ejemplo, en mi cuadra queremos poner gas natural, ¿sí? Estamos la mayoría de acuerdo y hay que poner plata porque es todo el conducto, ¿sí? Cada vecino va a tener que aportar tanta plata, que siempre es importante el gasto, para realizar esa extensión del tubo de gas, ¿sí? A todos nos va a beneficiar tener gas natural, pero puede ser que haya algunos que no quieran, no, a mí no me interesa, yo no quiero efectuar el gasto, ¿sí? Pero hay un consorcio de vecinos, o la mayoría de los vecinos dicen, no, bueno, pero es algo de utilidad. Lo vamos a hacer, tenemos la mayoría, tenemos la plata, bueno, vamos a poner la plata por estas 2 o 3 personas que no lo quieren hacer y luego nosotros vamos a tener la posibilidad de exigirles que nos devuelvan la plata que nosotros gastamos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque hay una utilidad pública, ¿sí? Bien, entonces, otras fuentes tenemos declaración unilateral de voluntad, gestión de negocios, que sería algo parecido al empleo útil. ¿Qué otra más fuente? Sí. Entonces la diferencia sustancial sería la utilidad pública. La utilidad pública, sí. Claro. Porque yo, justo cuando estaba mencionando, me acordaba que en mi barrio tenemos un problema de contenedor de basura, que donde lo pongamos le molesta a él. Entonces, me acordaba de eso, no sé si puede ser un ejemplo, que todos lo queremos, pero no sabemos con dónde ubicarlo porque a alguien le va a molestar. O sea, sería como de una utilidad pública, pero bueno, ahí ya hay... El tema es, vuelvo a lo pecuniario. Acá yo estoy efectuando un gasto y voy a querer que ese gasto me sea reembolsado. En cambio ahí no hay un gasto, no hay un elemento. Claro. En ese ejemplo. En ese sentido, Sí. como requisito esencial esa utilidad pública, Sí. o puede ser, por ejemplo,
Sí. Una le da dinero para llevar a cabo una casa y después se separan, queda en medio de la construcción, entonces él tiene ese empleo útil ahí por ese gasto. Una mezcla de cosas. Sí. Ese es el ejemplo que nos daba el profe. Por eso El Una profe. pareja realiza. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una pareja que quiere construir un una casa. noviazgo Sí. y están construyendo una casa. Sí. Entonces, el novio le da dinero a la chica para la construcción de la casa, ellos se separan, Sí. ella se queda con la construcción, entonces él dice tiene ese gasto ahí hecho para que se le devuelva el dinero. Por eso yo les pregunto si es requisito eso de la utilidad pública. En este caso sí, es utilidad pública. Pública. Sí. Ahí tendría que ser un enriquecimiento sin causa. Sí. Sí, para mí también. Esta otra institución donde es exigible, digamos, la renta pública y la conformidad o no con la institución. Tiene que estar todo en el mismo. Perfecto. Sí. Y el objeto Ah, eso vamos a ir a ver ahora. sería pensar sí o separar Claro. El tema está en la utilidad pública, que no está en el ejemplo tuyo. Profe, ¿y cómo lo obligan al vecino que no tiene el gas a pagar? Y después le inician una acción de repetición. Si pero él no tiene forma de decir, no, yo no quería, no lo quiero, lo damos. Ellos lo hicieron porque quisieron. Lo que pasa es que ahí el terreno subió de precio gracias al esfuerzo de estos vecinos de buena voluntad que hicieron la gestión de hacer el gasoducto. Entonces, si él se va a ver beneficiado, también es como un enriquecimiento sin causa, ¿sí? Porque si se va a ver beneficiado, porque el terreno ahora sale mucho más y se niega a pagar lo que correspondía al gasoducto, a lo que le correspondía a él de pagar por el gasoducto. Entonces, se lo va a obligar a pagarlo. Y si no tiene cómo pagar, se le va a embargar bienes y eso. De todas maneras, todo esto es frente a un conflicto, ¿sí? Si nadie inicia una acción judicial, nadie va a obligar a nadie, ¿sí? Todo es de acuerdo a si hay un conflicto. Y con ese tipo de repetitividad, que dijo acción de repetitividad, De repetición, bueno, tienen distintas palabras, distintas formas en el ámbito procesal de iniciar una acción, ¿sí? Por indemnización, por repeticiones, cuando yo pague algo quiero que me lo devuelvan, ¿sí? Como un reembolso. Acá también van a ver que en la parte que el código habla sobre empleo útil, habla sobre gastos funerarios, ¿sí? Los gastos funerarios serían también un ejemplo de empleo útil, ¿sí? Se muere una persona y no tienen cómo pagar los gastos funerarios, ¿sí? Para que tenga una sepultura con un cajón y lo que corresponde, entonces, bueno, yo efectúo ese gasto, pero después tengo la facultad de exigir a los herederos que me paguen por lo que yo reembolsé, por lo que yo pagué para realizar, bueno, todo lo que fue los gastos fúnebres, ¿sí? Acá les quiero leer, dice 1791, quien sin ser gestor de negocio ni mandatario realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor. En cuanto haya resultado de utilidad, ahí está la utilidad del gas, por ejemplo, la utilidad del gasto fúnebre, aunque después esta llegue a cesar. Bueno, puede ser que después la utilidad cese. El reembolso incluye los intereses desde la fecha en que el gasto se efectúa. Gastos funerarios están comprendidos en el artículo 1791, los gastos funerarios que tienen relación razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar, ¿sí? Tampoco me voy a ir a gastar en algo sumamente suntuoso. Si no es Sí. útil, entonces no ¿Cómo? es necesario. Si no es útil, por ejemplo, para la persona, no es necesario que haga reembolso. Acá en el empleo útil estamos hablando de utilidad pública, o sea que para cualquier persona sería algo útil, ¿sí? Cuando hablamos de gastos funerarios, cualquier persona se ve beneficiada con que tenga una buena sepultura, o sea que tenga un cajón, que tenga dónde
Sí. Incluso no sé si en el artículo creo que se lo dice también, siempre y cuando haya una utilidad, aunque después esa utilidad desaparezca. Lo mismo está obligado a repetir el gasto efectuado. Creo que lo leyeron recién en el artículo. O sea que aunque después la utilidad, por ejemplo, en el ejemplo del flor, de ese gas natural desaparezca, pero ya se hizo el gasto, entonces está obligado igual. Bien, y por último, ay, mira, yo no sé para qué hago el power si al final ni lo uso. Sí. Y en el caso de ese gasto excesivo e innecesario, si a mí me lo vienen a reclamar, ¿yo qué estándar tengo para pagar? O sea, yo no necesariamente tengo que pagar ese gasto totalmente innecesario, sino que hay como un estándar para pagar lo que era lo justo y necesario. Claro, por eso el artículo lo dice. Ay, se me cerró acá. Pero el 1007, el que le estaba leyendo recién, en cuanto haya resultado de utilidad, aunque a ver dónde dije, los gastos funerarios que tienen relación razonable con las circunstancias de la persona y los usos del lugar, ¿sí? O sea, se tiene que cumplir eso. Las circunstancias de la persona, o sea, la situación económica de la persona y los usos del lugar, o sea, no vamos a efectuar grandes gastos si sabemos que los recursos económicos que tienen los herederos son muy escasos y yo después voy a pretender demandar por algo que yo hice de más, digamos, que no era necesario, no era de utilidad pública. La utilidad pública hace al cajón, hace a las cosas necesarias para que esa persona pueda ser sepultada. De ahí, si yo me voy a flores, algo como sumamente suntuoso, ya está de más. Y ya no tengo yo derecho a reclamar por eso. Bien, bueno, vamos a hacer la última fuente, que es el enriquecimiento sin causa, creo que no me olvido de ninguna, y vamos a hacer un descansito. ¿Cómo? Bien, bueno, el pago indebido está dentro de el enriquecimiento sin causa, ¿sí? Entonces es como una especie del enriquecimiento sin causa. ¿Y qué es el enriquecimiento sin causa? Bien. Y como que a la vista no está una causa, no hay una causa que sustente ese enriquecimiento de una a costa de la otra. Vamos a leer el artículo, dice 1794, enriquecimiento sin causa. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo, si subsiste en su poder, al tiempo de la demanda. Bien. Y acá, como sección 2, pero del mismo capítulo, habla sobre el pago indebido. Bueno, entonces tenemos que sin una causa lícita, alguien se enriqueció y alguien se empobreció, ¿sí? Y que esta persona que se enriqueció está obligada a, como lo dice acá, a resarcir el detrimento patrimonial, ¿sí? A resarcir el por qué se empobreció el otro. Un ejemplo es la clásica transferencia. Me equivoco de alias, pongo un punto de más, una coma, lo que sea, y transfiero a otra persona, ¿sí? Alguien se enriquece sin tener una causa, porque pague a alguien que no era, ¿sí? Ese es el ejemplo más típico del enriquecimiento sin causa, pero vamos a ver que puede ocurrir un montón de ejemplos en la vida cotidiana. No sé si les queda alguna duda de este. Enriquecimiento sin causa. ¿El fraude? Y no. Es que es un instituto del derecho penal que puede dar lugar también a por otro lado, si se quiere demandar con la vía civil, la negación, pero el fraude es un tipo que puede estudiar en el derecho penal. Sí, sin una causa lícita. Y bueno, también podría ser, nada más que va a tener que responder. ¿Cómo? Puede dar lugar, claro, porque no hay una causa lícita. Sí, hay un enriquecimiento sin causa. Nada más que también va a actuar el derecho penal para que sea
penado el autor del delito. Bueno, chicos, los voy a dejar descansar. Ay, Dios, miren la hora. Bueno, no sé, 10 minutos. Salimos afuera y volvemos. ¿Qué dicen ustedes? Son las 5:10. A las 5:20 nos vemos de nuevo acá.